Hola, ¿cómo están? Espero que bien y que se estén cuidando y que evitemos así el contagio de la COVID-19. Esta semana iniciamos el estudio del análisis de datos para la investigación cualitativa. Graham Gibbs, en su libro El análisis de datos cualitativos en la investigación cualitativa, nos dice que el análisis de datos se ve en ocasiones como la esencia de este enfoque de investigación, mientras que la recogida de datos se concibe más como el paso preliminar para prepararlo. Hay enfoques diferentes para el análisis de datos. Algunos de ellos son más generales y otros más específicos, pero todos tienen en común que se basan en el análisis de los textos. De modo que cualquier clase de material en la investigación cualitativa ha de ser preparada para su análisis como texto. La estructura interna de un texto en algunas ocasiones es más importante para el análisis. En algunos casos, el contenido es el centro del análisis. En otros, es la interacción en el texto lo más relevante o se sitúa en el foco central del análisis. El análisis cualitativo implica dos actividades. En primer lugar, desarrollar un conocimiento de las clases de datos que es posible examinar y del modo en que se pueden describir y explicar. Y en segundo lugar, una cierta cantidad de actividades prácticas que sirvan de ayuda en el manejo de tipos de datos y las grandes cantidades que de ellos es necesario examinar. Estas últimas actividades son las que denominamos aspectos prácticos del análisis cualitativo. En algunos tipos de investigación social, se anima al investigador a recoger los datos antes de iniciar cualquier tipo de análisis. La investigación cualitativa difiere de esto porque no hay separación entre la recogida de datos y su análisis. El análisis puede y debe comenzar en el campo de trabajo. Esto significa que podemos iniciar el análisis a medida que vamos recogiendo los datos, a medida que vamos entrevistando, a medida que vamos tomando notas de campo o obteniendo nuevos documentos. En realidad, la concurrencia del análisis y la recogida de datos no solo es posible, sino que además puede ser en realidad una buena práctica. Debemos utilizar el análisis de datos iniciales como una manera de plantear nuevos problemas y nuevas preguntas de investigación. La flexibilidad de la investigación cualitativa llega hasta ese punto. Las preguntas de investigación se pueden decidir más adelante en el estudio. Si, por ejemplo, las preguntas originales tienen poco sentido a la luz de las perspectivas de los datos y de los hechos que hemos estado estudiando. Otra diferencia clave entre los procedimientos de análisis cualitativo y cuantitativo es que en el cualitativo no trata de reducir o condensar los datos, por ejemplo, en resúmenes, tablas, estadísticas, etc. El análisis de datos cualitativos implica a menudo ocuparse de una gran cantidad de datos, transcripciones, grabaciones, notas, etc. La mayor parte de los análisis aumentan su volumen, aun cuando es posible que en la fase final de elaboración del informe sobre esta investigación, la persona que efectúe el análisis tenga que seleccionar en efecto algunos resúmenes, algunos ejemplos a partir de los datos. La segunda actividad es que el análisis cualitativo implica el conocimiento de los tipos de hallazgos que se pueden producir en los datos cualitativos y además de cómo es posible analizarlos. Hay una amplia variedad de modos de examinar los datos y los investigadores que realizan estos análisis cualitativos han notado diversos estilos de análisis que se basan en una metodología para realizarlos. Por consiguiente, podemos decir que existen todavía diversos puntos de vista, hasta cierto punto controvertidos, sobre el uso de las metodologías. Una preocupación importante del análisis cualitativo es describir lo que está sucediendo, responder a la pregunta de ¿qué está pasando aquí? Esto se debe a que muy a menudo lo que se describe es algo nuevo o al menos ha sido olvidado o ha sido ignorado. La descripción debe ser detallada y va a contribuir a una comprensión del entorno que estamos estudiando y, por consiguiente, a su análisis. En particular, el foco se pone en dar una descripción densa. Una descripción densa es aquella que demuestra la riqueza de lo que se está sucediendo, de lo que se pone en relieve, de la manera en que se involucran las intenciones y estrategias que utilizan las personas. Una de las funciones del análisis cualitativo es encontrar patrones y producir explicaciones. Hay dos lógicas en ese sentido y que son opuestas. Una es la inducción y la otra es la aducción. En la investigación cualitativa, de hecho, se usan ambas. La inducción, por un lado, es la generación y la justificación de una explicación general, basada en la acumulación de muchas circunstancias particulares, pero similares. Así, repetidas observaciones particulares de cómo los aficionados de un equipo de fútbol a los que le va bien, o
a los aficionados de un equipo de fútbol a los que le va mal, apoyan a su equipo con más ardor, con más pasión, lo cual no sucede con los aficionados de los clubes que se mantienen en la mitad de la tabla, lo que induce a producir la siguiente aseveración, de que el fervor del apoyo de los aficionados es mayor cuando sus equipos están en los extremos de éxito. No ocurre lo mismo cuando los equipos están a media tabla. Por otro lado, la explicación deductiva avanza en sentido opuesto, ya que en una situación particular se explica por deducción a partir de una aseveración general sobre las circunstancias. Por ejemplo, sabemos que a medida que las personas se hacen mayores, sus tiempos de reacción se vuelven más lentos. De manera, entonces, que podríamos deducir que los tiempos de reacción de don Félix son lentos porque tiene más de 80 años. Gran parte de la investigación cuantitativa es deductiva en su enfoque. Se deduce una hipótesis a partir de una ley general y esa deducción se somete a prueba con la realidad que se está estudiando, buscando circunstancias que confirmen o refuten esa hipótesis. Muchas investigaciones cualitativas tratan explícitamente de generar nuevas teorías y nuevas explicaciones. En ese sentido, la lógica que subyace es inductiva. Este tipo de investigación, en lugar de comenzar con algunas teorías y conceptos que se tengan que someter a prueba o tengan que ser examinados, favorece un enfoque en el que las teorías y los conceptos se desarrollan conjuntamente con la recogida de datos para producir y justificar nuevas generalizaciones y así crear nuevos conocimientos y nuevas formas de comprensión. Algunos autores rechazan la imposición de un marco teórico a priori que se use desde el principio. Sin embargo, es muy difícil para quienes hacen el análisis eliminar completamente estos marcos previos, ¿no? Es inevitable el análisis cualitativo porque está guiado y enmarcado por ideas y conceptos persistentes. Lo que los investigadores hacen a menudo es comprobar corazonadas, intuiciones, es decir, deducen explicaciones particulares a partir de teorías generales y ven así si se corresponden en las circunstancias que se observan. Los datos cualitativos son muy variados, pero todos tienen en común que son ejemplos de comunicación humana significativa. Por razones de conveniencia, la mayor parte de los datos se convierte en un texto escrito o mecanografiado. El análisis de lo que a menudo es una gran cantidad de material refleja dos características. En primer lugar, los datos son voluminosos y tienen que haber métodos para ocuparse de una mala práctica y consecuente con ello. En segundo lugar, los datos deben de ser interpretados. Hay varias cuestiones prácticas que hacen distintivo el análisis de datos cualitativos. Estas cuestiones incluyen el inicio del análisis de datos antes de que se haya decidido el muestreo y de que se haya terminado la recogida de datos. Y el hecho de que el análisis de los datos tiende a aumentar, al menos de entrada, su volumen, más bien que a reducirlo. Hay una tendencia a ver la investigación cualitativa como construccionista, inductiva e ideográfica, es decir, a considerar que se preocupa por la interpretación de nuevas explicaciones sobre los datos únicos de casos individuales. Sin embargo, esto es una gran simplificación. Gran parte de la investigación cualitativa se ocupa de explicar lo que las personas y las situaciones tienen en común y hacer esto con referencia a las teorías y los conceptos que ya existen. Hasta ese punto la investigación cualitativa es nomotética y a su vez deductiva. Además, aunque todos los investigadores son sensibles a la forma en que incluso sus descripciones son interpretaciones, son lo bastante realistas para creer que es importante representar los puntos de vista de los participantes y los respondientes de la manera más fiel y de la manera más precisa posible. A causa de la naturaleza individual y personal, la investigación cualitativa plantea una gran cantidad de problemas éticos. Sin embargo, la mayoría de estos deberían haberse resuelto antes del comienzo del análisis de los datos. No obstante, es importante asegurar que se preserve el anonimato, si se le ha dado la seguridad de ello a los participantes y que los entrevistados saben lo que ocurrirá con los datos que han proporcionado. Bueno, eso es todo por hoy. Profundizaremos esta temática en los próximos días por los canales previamente asignados para el desarrollo del curso. Hasta luego.